Un abrazo, apreciados hermanos en la ancha faz de la tierra. Aquí nosotros continuamos orando por ustedes, por sus hijos, por su salud, por su familia y sobre todo por su vida espiritual. Señores, hay ahora una competencia que está rondando los medios acerca de si la iglesia va a caer, acerca si los movimientos de sostén propio se van a perder. Y hay una competencia en cuanto a esto. Yo les voy a mostrar un pequeño debate entre Mark Phelan y Hugo Gambetta. Se lo voy a presentar de manera de reacción. Primero voy a presentarle el video donde Mark Phelan presenta los textos de la Biblia y la cita del Espíritu de Profecía, donde él dice que la iglesia como institución, como corporación, no va a caer. Eso dice Mark Phelan. Y luego le voy a presentar entonces donde Hugo Gambetta demuestra lo contrario. Estén atentos, está muy atinado el video, el contenido. Y quiero que ustedes oren primero, no se vayan a favor de nadie, oren primero y después que oren, me dejan en los comentarios cuál de los dos ustedes creen que está más en armonía con lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. Así que vamos a ver este contenido. Vamos a ver primero a Mark Phelan, donde él sostiene que la iglesia como institución, como corporación no caerá, y él va a presentar los textos y las citas bíblicas. Y luego vamos a ver a Hugo Gambetta, donde va a presentar también textos y citas bíblicas que demuestran que si usted es independiente y está en armonía con la palabra de Dios, usted también se salvará. Vamos a ver primero a Mark Phelan, luego se quedan ahí para que miremos a Hugo Gambetta. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mi corazón hoy y compartir con ustedes unas convicciones que yo tengo acerca de nuestra iglesia, específicamente acerca de la iglesia que amo, la iglesia adventista del séptimo día. Se han levantado preguntas en el día de hoy si la iglesia va a sobrevivir o si se va a hacer pedazos, si se va a convertir en organizaciones independientes, estructuras separadas, divididas y fragmentadas. Preguntas serias se han estado levantando acerca de si la iglesia va a sobrevivir. Alguna gente pregunta, ¿es necesario que los creyentes fieles se vayan de la iglesia? ¿Que se vayan a formar parte de un movimiento que está separado del cuerpo organizado? Y voy a presentar evidencias acerca de la Biblia y de las escrituras de Ellen White. Y yo reconozco muy bien que si una persona ya ha hecho su mente y está crítico de la iglesia, y no es mucho lo que yo pueda hacer para influirle. Así que los críticos y los escépticos no son las personas a quienes estoy hablando hoy. Quiero hablar hoy a los cristianos honestos que se hacen preguntas serias y que quieren respuestas bíblicas. Entonces hay una pregunta fundamental. ¿Hay apostasía en la iglesia o está la iglesia en apostasía? Y aquí hay una diferencia inmensa entre estas dos frases. Obviamente, hay apostasía en la iglesia. El trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta la cosecha. Pero si usted dice que la iglesia está en apostasía, entonces usted está a punto de poder decir que la iglesia es Babilonia y va a estar invitando a la gente a irse de allí. Ahora, hay 4 verdades que vamos a mirar hoy. Primero, el entendimiento de cómo Dios purifica a su iglesia en el tiempo del fin. Segundo, el entendimiento de cómo Dios ve a su iglesia organizada. Tercero, el entendimiento de la diferencia entre la apostasía en la iglesia y la iglesia estar en apostasía. Y cuarto, el entendimiento de cómo Dios planea terminar su trabajo. Así que vamos a entrar en nuestro tópico. El método de Dios para purificar a su iglesia. Si usted mira a través de la historia, Dios siempre ha llamado a salir a los fieles. Dios llamó a Abraham a salir de las naciones alrededor de él para que la familia de Abraham no estuviese infectada con las herejías y la idolatría.
Dios llamó al pueblo judío para ser su pueblo especial, de acuerdo a Deuteronomio, a salir de la esclavitud de Egipcio. Después que Dios los llamó, Él trabajó con ellos, con esa comunidad, les dio los 10 mandamientos y los fue llevando de los dioses falsos y de la idolatría, y los trajo de regreso a la observancia del sábado. Les dio leyes específicas para gobernarlos y guiarlos. Dios los llamó a salir. Mientras cuando la nación judía se fue separando del propósito de Dios, entonces Dios llamó a la iglesia cristiana al Nuevo Testamento. Por cierto que la palabra iglesia en griego es eclesia, y significa salir, y iglesia significa llamado. Entonces Dios llamó a salir a la iglesia al Nuevo Testamento. Y mientras la iglesia fue creciendo, fue entrando en apostasía. Dios siempre ha tenido hombres fieles y mujeres fieles en la iglesia a través de los siglos. Pero mientras la iglesia fue creciendo, la iglesia y el Estado se unieron, y usted sabe la historia bien. Después del reinado de Constantino, cuando llegamos al 538 después de Cristo, entonces nosotros encontramos la iglesia medieval, la iglesia romana, católica romana, de la Edad Media, que persiguió al pueblo de Dios, y la iglesia estaba en apostasía. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios llamó a salir de la iglesia medieval los protestantes, los reformadores, y ellos trajo a los valdenses, a John Hus, a Jerónimo, que para quienes la palabra de Dios era su modelo, fieles a la Escritura. Martín Lutero, con la salvación es por la gracia a través de la fe. Y los bautistas y los anabautistas, los bautismos por inmersión, los metodistas que hablaban acerca de la santidad, el movimiento milerita que hablaba de la venida de Cristo, y los que guardaban el sábado. Dios llamó acerca del cuerpo de los protestantes a la iglesia adventista del séptimo día para restaurar las verdades de la Escritura que se habían dejado a un lado a través de las edades, a través de la iglesia medieval. Pero algunos de ellos se habían ya recuperado por los reformistas, pero la iglesia adventista es un cuerpo que ha sido llamado a salir del protestantismo. Ahora Satanás los odia. Apocalipsis 12, 17, no nos equivoquemos, Satanás va a hacer cualquier cosa que él pueda para destruir el movimiento adventista. Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que Satanás, el diablo, está haciendo guerra al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Así que la pregunta es, ¿va a seguir Dios llamando a salir como en el tiempo de Abraham, como en el tiempo de Israel, como en el Nuevo Testamento, como hizo con los reformadores, como hizo con el movimiento adventista? Dios va a seguir llamando a un movimiento. No hay un remanente del remanente en la Biblia. Apocalipsis 12, 17 dice que el dragón fue a hacer guerra contra la mujer y contra el remanente, que son los que se mantienen fieles y leales a Dios y que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que no hay ninguna palabra en la Biblia que dice que Dios está llamando a un remanente que salga del remanente. Por cierto, si usted mira las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, tiene Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y después la Odisea. ¿Qué quiere decir la palabra Laodicea? Algunas personas dicen, están tibios, los tibios. No, esa es la condición de la iglesia de la Odisea. Pero la palabra Laodicea significa la gente del juicio, la gente de la hora del juicio. Y recuerda que Apocalipsis 3, cuando se habla de la iglesia, cuando introduce a la iglesia de la Odisea, Dios dice, este es el amén. Por cierto, que vamos a mirarlo en Apocalipsis capítulo 3, cuando Dios presenta a la séptima de estas iglesias. Aquí no hay tal vez o un movimiento que diga sal de allí. No. Por cierto, en Apocalipsis versículo 3, ahí vamos a mirar el versículo
14, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Estas cosas dice el amén. ¿Qué significa amén? Quiere decir sea así. Eso es lo que se dice al final de la oración. Así que la Odisea, de acuerdo a Dios, es el amén. ¿Y dónde está Jesús? Jesús está tocando a la puerta de la Odisea. Así que nosotros queremos estar donde Dios está tocando para que podamos abrir nuestros corazones a Dios. Así que no hay un remanente del remanente, no hay un llamado a salir de la Odisea. La Odisea es la iglesia del juicio, de la hora del juicio. Los primeros 4 capítulos hablan de la primera iglesia y Apocalipsis 10 habla acerca del crecimiento de la iglesia. El 12 habla acerca de las características que identifican la iglesia verdadera. Guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14 habla del mensaje y en Apocalipsis 3 es la condición espiritual de la verdadera iglesia. Pero espera un momento. Si realmente no hay un llamado a salir, entonces ¿cómo va a Dios a purificar su iglesia en el tiempo del fin? No va a ser una llamada a salir de los fieles, sino que va a ser un zarandeo de los que son infieles. Y esta es la clave para entender por qué Dios no va a establecer otro movimiento que va a salir, una iglesia paralela. No, ¿por qué no? Porque Él no va a llamar a los fieles a salir, sino que va a zarandear a los que no son fieles. Vamos a mirar en Hebreos, capítulo 12, Hebreos 12, 25 al 27. Mirad que no desechéis al que habla. No lo rechacen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que le amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos la amonestación desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometió diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez más, indica la renovación de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. El 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, miren las cosas que no pueden ser removidas, van a permanecer. Así que, ¿cuál es lo que no puede ser removido? Los que van a ser removidos son los cristianos que se han conformado al mundo. Y son realmente los que están haciendo lo malo dentro de la iglesia. Y son la cizaña. Esos van a ser removidos. Hay una diferencia entre remover y otra referencia a zarandear. Entonces, supongamos que tenemos una jarra grande con nueces y frijoles y empezamos a moverlo, removerlo. ¿Qué va a pasar? Los frijoles se van a ir ¿a dónde? A la parte de abajo y las nueces se van a quedar arriba. Así que el zarandeo es un movimiento adentro de la iglesia. Ahora, supongamos que en la jarra le ponemos unos hoyos suficientemente grandes para que los frijoles pasen, pero muy pequeños para las nueces, y empezamos a removerlo. ¿Qué pasa? Ahora se van saliendo los frijoles. Así que el zarandeo es una separación adentro y la salida es cuando se van de la iglesia, abandonan la iglesia, salen del movimiento de la iglesia, estos que ya han puesto sus corazones y mentes conformadas al mundo. Elena de White dice esta nota poderosa que se encuentra en la carta 65 del 866, también está en según mensajes selectos. La iglesia parece que va a caer. ¿Qué parece? Que va a caer, pero realmente no cae. ¿Puede algo ser más claro que esto? Permanece, mientras que los pecadores en Sión van a ser zarandeados. Los pecadores al tiempo final van a ser que zarandeados. ¿Dónde están hasta ese punto? Están en Sión. Van a ser separados del precioso trigo.
Esto es una orden terrible, pero de todas maneras debe suceder. Ninguno de los que han vencido por la sangre del Cordero y las palabras de su testimonio se van a encontrar allí sin mancha y sin contaminación y ninguna mentira en su boca. El remanente que han purificado sus almas a través de la verdad y exhiben la belleza y la santidad, que los están rodeados de apostasía. Así que la iglesia tal vez parece que va a caer, pero no cae. Se mantiene, permanece cuando son echados fuera los pecadores. Entonces, ¿hasta cuándo es? Hasta que llegue el zarandeo. Ellos están ¿dónde? En la iglesia. Así que tenemos esos que critican, que no creen en la iglesia. Ellos van buscando por todos los problemas de la iglesia en lugar de envolverse en la misión de Jesús. Y están los otros que están redefiniendo la doctrina, redefiniendo el mensaje profético o Génesis. Y tenemos los otros que están ultras del otro lado, que están redefiniendo lo que dijo Jesucristo acerca del sábado, acerca de del sábado como una señal del tiempo del fin, redefiniendo Daniel y Apocalipsis, lo que dicen acerca del cumplimiento de la iglesia y el estado que se va a venir de la ley dominical, redefiniendo lo que dice la Biblia acerca de las preferencias sexuales, redefiniendo entre hombre y mujer como Dios los creó en el principio, redefiniendo el matrimonio. Así que están los de la izquierda y de la derecha que tienen una cosa en común. Los dos son extremadamente críticos del liderazgo y críticos de la palabra de Dios, de la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar en el tiempo final? Debemos esperar que va a haber una separación dentro de la iglesia. Todo vamos a hacer que algunos dicen que haya apostasía en la iglesia y no lo negamos, pero entendemos que la cizaña y el trigo van a crecer juntos hasta la cosecha y en ese momento van a ser separados. No va a salir el pasaje que acabamos de leer de Ellen White. Ella habla acerca del trigo y la cáscara siendo separada. En Isaías 51 encontramos que hay el White está hablando de Isaías 41:16 y nosotros leemos leemos y los aventará y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Entonces, cuando aludimos a este pasaje, el White está hablando de este pasaje, cuando un granjero está separando el trigo de la cubierta, ellos tienen como una canasta y ellos la mueven y el aire está soplando y la cáscara es más liviana que el trigo, así que la cáscara se va yendo y el trigo se queda porque cae al piso. Así que el trigo queda cuando las cáscaras se van. Así que cuando usted ve el zarandeo, son esos que se van a alejar del cuerpo de Cristo, que han siendo zarandeados afuera. Los que se han conformado al mundo, los super conservadores, los super liberales, los que no conocen a Cristo de manera profunda, cuyos corazones no son uno con Cristo, cuyas mentes no están saturadas con la palabra del Dios vivo, esos que no han tenido una pasión para salvar las almas, que no están buscando a Dios cada día, pidiéndole al Señor que los cambie y que cambie sus vidas. En el capítulo 5 de los testimonios, en la página 81, leemos esto. Es los que han paso a paso cedido a las demandas del mundo y conformado a las costumbres del mundo, no van a encontrar difícil el rendirse a los poderes de la tierra en lugar de someterse a la insulta, al maltratamiento y la muerte. En este tiempo el oro se va a separar de la basura en la iglesia. Van a ser separados de qué? Uno del otro. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. No hay evidencia en la Biblia ni en los escritos de Ellen White que Dios va a establecer un nuevo movimiento o una iglesia paralela.
Ahora, veamos lo que dice la Biblia acerca de Dios y su iglesia y el amor de Dios por su iglesia y por la organización de su iglesia. Así que vamos a empezar con Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y aquí vamos a ver en el capítulo 5 de Efesios. Y vamos a ver lo que Dios dice acerca de su iglesia. Efesios 5. Y vamos a empezar con el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo? Él amó a su iglesia. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cuál es la meta de Dios? Él ama a la iglesia. Él dio su vida por ella en la cruz de Cristo, a través de su muerte en el Calvario. Dios el amor nos mueve a nosotros, nos lleva a llegar a la cruz y decir: Señor, hay algo en mi vida que no está bien. Señor, hay algo, el mundo todavía me tiene atado. Quiebra mi corazón sobre las cosas que rompen tu corazón. Cambia mi vida, Señor. Jesús ama a la iglesia. ¿Y qué va a hacer? De acuerdo con Efesios 5, Él la va a purificar. De acuerdo a Efesios 5, Él la va a presentar sin ninguna mancha ni arruga. La iglesia de Cristo es su novia y Él la ama. Dios, si Cristo ama a la iglesia, ¿no deberíamos amarla nosotros? ¿Cómo te sientes tú si alguien hace una práctica de criticar a tu esposa o a tu novia y todo lo que ves son las cosas negativas acerca de tu esposa? ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías mal? ¿Tendría un problema para ti? ¿Te dolería mucho? ¿Quiere decir eso que tu esposa siempre hace cosas que están bien? No necesariamente. Todos cometemos errores. Somos humanos. Cometemos errores. Ahora, el liderazgo de la iglesia es humano. Y hay momentos en que comete errores. Dios solamente es el único que es infalible. Ahora, veamos esta nota de Elena White. Y nos muestra dos importantes verdades. Primero, que la iglesia no es todo lo que Dios quiere que sea. Dos, que Dios nunca va a olvidarse de su iglesia y que Él la va a guiar a través del tiempo del fin y la va a llevar hasta su destino. Mire lo que dice la nota. Es una nota hermosa. A Dios ha olvidado, ha dejado su iglesia. Y Él tiene una iglesia, pero es una iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentablemente tenemos defectos, miembros que son como cizaña junto al trigo. Así como lo malo existe en la iglesia, siempre va a estar al final del mundo. La iglesia en estos últimos días va a ser la luz del mundo, que está todo contaminado y desmoralizado por el pecado. La iglesia, con sus defectos y sus debilidades, necesita ser reprobada, advertida y enseñada acerca de lo que Cristo les ha dado su más maravilloso regalo. Y esto lo encontramos en la página 45 y 49, Testimonios para el Ministerio, para los ministros. Dios es su amada. Dios no la va a botar a su novia, a su prometida. La iglesia se va a levantar para cumplir el propósito por la gracia de Dios. Este no es el tiempo para salirse de la iglesia. No, este no es el tiempo para salir de acá. No, no es el tiempo para ser crítico ni escéptico. Este es el tiempo de estar en oración, de rodillas y pedirle a Dios por nuestros líderes. Es el tiempo de estar en nuestras rodillas, abriendo nuestro corazón a Dios, hablando por un revivimiento espiritual, por la lluvia tardía, por el Espíritu Santo, orando para que Dios nos dé el deseo de seguir. Nuestra iglesia no es infalible, pero tú eres infalible, no. La iglesia hace errores, sí. Tú metes errores, sí. La iglesia, el mundo ha influido a la iglesia, sí. Te influye a ti, sí. Vamos creciendo juntos en Cristo, pidiéndole a Él que nos purifique nuestros corazones. Solo Dios es infalible. Eso quiere decir que vamos a dejar la iglesia y empezamos una nueva organización porque los líderes cometen errores. No, para nada. ¿Por qué no? Porque de acuerdo a este pasaje,
Cristo va a santificar a su iglesia. Él va a purificar a su iglesia. Él va a limpiar su iglesia. Me encanta la forma que lo pone Elena de White. El segundo libro de Mensajes Selectos. ¿Estás agradecido tú por el espíritu de profecía? ¿Estás agradecido por la inspiración divina que guía al pueblo de Dios? ¿Dónde estaríamos si no tuviésemos la voz profética que nos guía? Gracias a Dios por la palabra de Dios, por la Biblia. Gracias a Dios que la Biblia es la base de nuestra fe. Pero gracias que nos ha dado el espíritu de profecía. Escuchen lo que digo. Mensajes Selectos, volumen 2. No hay necesidad de dudar, ni de tener miedo de que el trabajo no se va a hacer. Dios está al frente del trabajo y Él va a colocar todo en orden. Lo importante es ajustar nuestra mente al trabajo. Dios va a atender todo. Tengamos fe de que Dios va a llevar adelante este barco y va a llevarlo seguro al puerto. ¿Dios va a hacer qué? ¿Dios va a hacer qué? Él es quien va a llevar este barco noble hasta el puerto de paz. No importa si alguien se ha equivocado, Dios es el que está al frente. Hay personas que piensan que ellos han sido la voz profética ungida por Cristo y va a corregir a los líderes. Hay personas que piensan que está bien, que ellos pueden enderezar todo. No, Elena de White lo pone así: las cosas que necesitan ser ajustadas, Dios las va a organizar. Él va a corregir lo que está mal. Tengamos fe que Dios va a llevar este barco del pueblo de Dios a un puerto seguro. Sí, la tormenta viene y es fuerte, pero ahora no es el momento para salirnos del barco dentro de las aguas donde las tormentas hay, donde hay tiburones. Estaba pensando en esto ahorita. Dios tenía un barco en el tiempo de Noé. Noé construyó ese barco. Fue construido de acuerdo a las especificaciones que Dios le dio. Dios tiene una iglesia hoy. Dijo Jesús: yo hago mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. El barco del tiempo de Noé y un barco que los va a llevar hasta el final a través de la tormenta. Dios tiene una iglesia hoy que va a llevar a su pueblo a través de la tormenta. Pero piense en ese barco de Noé, en esa arca. Habían animales ahí. ¿Tú crees que los elefantes estaban ahí contentos y que las jirafas estaban ahí todas cómodas? Estos animales, ¿tú crees que fueron al baño en ese bote? ¿Tú crees que olía mal tal vez en ese arca? Y Noé decía: hey, este barco huele mal, yo me voy a salir de aquí y ahogarme. Esa arca fue llevada a través de la tormenta. Y algunas veces en nuestra iglesia local nosotros vemos cosas que no están en armonía con Dios. Sí, pero eso no justifica que vamos a abandonar un movimiento que Dios ha levantado divinamente. Esta es una ocasión para estar en nuestras rodillas y orar y buscar a Dios. Es una ocasión para orar y llorar y pedirle a Dios que nos dé la capacidad de cambiar nuestras vidas y para traer reavivamiento a su iglesia, para llorar y orar contra las abominaciones y para pedirle a Dios que en este mundo haga algo en nuestros corazones, porque la iglesia no va a ser revivida si no revivo yo. Así de que para que la iglesia reciba el Espíritu Santo tenemos que recibirlo nosotros, tú y yo. Así que los que oramos y lloramos, quiero orar y pedir por los pecados en mi vida antes que por los de la iglesia, y pedirle a Dios que venga y quebrante mi corazón y me llene el Espíritu Santo para que yo pueda ser un hombre de Dios. Me encanta lo que dijo Dwight Moody, y él dijo: ese hombre, esa mujer que veo, quien ha sido completamente poseído por el Espíritu Santo, y dice: yo quiero ser un hombre así, yo quiero ser un hombre así, una mujer así. Alguien dijo, cuando hablamos de la iglesia, no dice Elena de White en Hechos de los Apóstoles, página 11, los espíritus fieles constituyen la iglesia. Claro que hay fieles que están en la iglesia. Satanás a veces dice que no hay mucha necesidad para la organización de la iglesia. Pero esta nota no dice nada en contra de la organización. Claro que los fieles constituyen la iglesia, pero en ningún momento quiere decir que la iglesia es algo desorganizado o independiente.
Ahora, veamos estas notas de Elena White acerca de los eventos de los últimos días, página 47. Oh, cómo Satanás se regocija. ¿Quién se regocija? Satanás. Si él pudiese tener éxito en sus esfuerzos de desorganizar a su pueblo y el trabajo en el tiempo cuando la organización es esencial y sea el poder más grande que puede haber para mantener los que se levantan y rechazar la verdad de Dios. Nosotros queremos mantener las líneas en forma pareja, que no haya ninguna caída del sistema, de la organización, para que podamos construir y mantener lo que se ha hecho con cuidadoso trabajo. La licencia no nos permite desobedecer los elementos que desean controlar la iglesia en estos tiempos. Vamos a analizarlo en lugar de leerlo. Vamos a mirarlo con detenimiento. Satanás se regocija si puede, en medio de esta gente, en medio de la iglesia, con la gente de la iglesia, si puede desorganizar el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué quiere hacer eso? Porque una organización es esencial. Cuando algo es esencial, es que quiere decir que usted no puede seguir sin eso. Si usted tiene un carro, el motor es esencial, no va para ninguna parte sin el motor. Si usted tiene un cuerpo humano, su corazón es esencial. Si usted no tiene corazón que está latiendo funcionalmente, usted no va a sobrevivir. Así que la organización es esencial. No es algo así que es bueno tenerlo. No, es esencial. Y va a ser el poder más grande para mantener afuera el espíritu de levantamientos y mantener el espíritu de Dios. ¿Cuál es una de las funciones? Es mantener esta iglesia en doctrinas correctas basadas en la palabra de Dios. Una de las funciones de la organización de la iglesia es mantener la integridad de las doctrinas y enfocarse en la misión. Queremos mantener las líneas de manera pareja, que no hayan quebraduras del sistema de la organización, para poder, que ha sido una organización que ha sido construida con un trabajo cuidadoso. Algunos decimos, cada quien va a ser independiente, vamos a tener grupos independientes, uno aquí, una casa. No, ciertamente, encontramos que los grupos que se hacen en la casa son importantes para el crecimiento de la iglesia. Así empezó la iglesia. Pero debe tener organización, ancianos y consejo. Es la organización de la iglesia la que funciona. Sí, van a haber iglesias organizadas, van a haber grupos de familias. Pero en ningún momento esto quiere decir que haya una organización estructural, que no haya una organización estructural que los mantenga y que mantenga la pureza de la doctrina y de la predicación. Algunos han pensado que mientras nos acercamos al tiempo del fin, este es Testimonios para la Iglesia, volumen 9, algunos han pensado que mientras llegamos más cerca del tiempo final, cada hijo de Dios debe actuar independientemente de cualquier organización religiosa. Pero yo he sido instruido por el Señor. Mire, he sido instruida por el Señor. Así que si alguien, cuando vamos a actuar independientemente de la relación de la iglesia, entonces ciertamente no es la instrucción de Dios. Dice, he sido instruida por el Señor, que si este trabajo no hay ninguna cosa como esa, que cada hombre sea independiente. No. ¿Puede la inspiración ser más claro que esto? Miren lo que dice esta de manera clara y fija. Mensaje selecto volumen 2. No podemos ahora salirnos de la fundación que Dios ha establecido. No podemos ahora entrar en ninguna organización nueva, porque esto significaría la apostasía de la verdad. No puede ser más claro. No podemos salirnos de la fundación. No podemos ahora dejar la fundación que Dios ha establecido y entrar a una nueva organización. Eso sería apostasía de la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿creemos las notas claras de la Biblia? Que Cristo ama a su iglesia, que Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, que Dios santificó a su iglesia, que Cristo va a purificar a su iglesia. Creemos
notas claras y inequivocables de Ellen G. White que no podemos salirnos de la fundación que él ha establecido para entrar en una nueva organización. Dios va a usar la iglesia remanente de la profecía bíblica para completar la misión que él ha llamado a cumplir. Su propósito no va a fallar. Su pueblo se va a levantar hasta su destino y van a cumplir su misión. Va a haber una gran zarandeo. Muchos van a salir de la iglesia. Pero dice que debemos mantenernos y defender la verdad y la justicia. ¿Cuándo qué? Cuando la mayoría los olvide. Pero el plan de Dios va a tener éxito. El propósito de Dios va a triunfar. La iglesia va a estar llena con el conocimiento y con la gloria de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 18, versículo 1. El mensaje de Dios de los tres ángeles va a llegar al final del mundo. Y Apocalipsis dice en el versículo 18, 1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es su palabra. Dios tiene hombres y mujeres que están completamente comprometidos con Él, que están completamente consagrados a Él. Hombres y mujeres que viven por un propósito, y es tu complacer a Jesús. Sus ojos están reflejando la bondad, la gracia, la humildad, la compasión, la ternura de Jesucristo. Y ellos van a reflejar ante el mundo que está viéndolos y el universo completo la belleza del amor de su carácter. El plan de Dios va a tener éxito. Y si nuestros corazones están abiertos a Él, y mientras nosotros revelamos su gloria, mientras somos transformados por su gracia y encantados por su amor y redimidos a través de la cruz, van a estar llenos del Espíritu Santo. Y las palabras de Jesús en Mateo 24, 14 se van a cumplir. Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En el poder del Espíritu Santo, el pueblo de Dios del tiempo del fin va a proclamar su gracia hasta el final del mundo. Este no es el momento para unirnos a los críticos. Este no es el momento para unirnos con los que no creen. Este no es el tiempo para unirnos a los que quieren salirse. Este es el momento para unirnos con el pueblo fiel de Dios y proclamar con el poder del Espíritu Santo es su mensaje del tiempo del fin, para que el trabajo de Dios pueda llegar al final y podamos ir a casa. ¿Te gustaría conmigo decir hoy: Señor, todo lo que quiero en mi vida es lo que tú quieras? Tumba cualquier barrera que tenga en mi vida. Demuele cualquier ídolo en mi alma. Trae cada pensamiento a la cautividad en Cristo Jesús. Señor, ayúdame a ser parte de este grupo que comparte tu amor a un mundo que está pereciendo, a un mundo que está equivocado por el pecado, confundido en la dirección en la que van a ir. Hombres y mujeres están buscando. ¿Serías tú parte del problema o parte de la solución? Oremos juntos. Que podamos ser parte de la solución, llenos del Espíritu Santo y con el poder por la palabra, compartiendo la verdad de Dios para el tiempo final, para un mundo que perece. Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón que nosotros vivimos en esta generación, que tú nos has llamado a reflejar tu amor, a revelar tu carácter, a compartir tu verdad. Ayúdanos, Señor, a reconocer que la trigo y la cizaña van a estar juntos hasta el final, pero ayúdanos a saber que tu iglesia va a triunfar al final y que nosotros vamos a triunfar con ella. En nombre de Jesús, amén. No esté en armonía con esa verdad, ahora no podemos abandonar los pilares de nuestra fe. No podemos entrar en una nueva organización, porque esto significaría apostatar de la fe. ¿Ahora entienden lo que quiere decir?
Pero resulta que aquí nos citaron un pedacito y le pusieron un título que no está en lo que Elena de White escribió. Miren el título que le pusieron. Le pusieron de título: se reafirma la confianza en la organización de la Iglesia Adventista. Eso no está en el original. The subtitle, el subtítulo. Pero lo que está nomás es un pedacito así, miren, una citita de 3 frases. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado, no podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Y dicen, ya ven, ustedes están formando una nueva organización. Pero los que forman una nueva organización son los que se apartan del mensaje que Dios nos dio. Los que no proclaman el mensaje de los 3 ángeles. Los que escriben libros de una nueva manera. Los que hacen a un lado la santidad del sábado. Libros de nueva orientación. Un nuevo movimiento que tiene a un lado la santidad del sábado y la santidad de Dios, rebajando las normas. Eso es lo que es una nueva organización. Apartarse de los pilares de la fe adventista. En nuestro tema final de esta tarde, vamos a ser confirmados en la verdad presente. Así lleva por título: confirmados en la verdad presente. Mira, hermano, a nosotros nos han enseñado que fuera de la iglesia adventista no hay salvación. Pero eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Fuera de la Santa Madre Iglesia no hay salvación. Y en nuestra iglesia adventista nos han dicho, si te borran de la iglesia adventista, te borran del cielo. ¿Saben qué, hermanos? El borrador que ellos usan no es tan alto ni tan largo que llega hasta el cielo para borrar nuestro nombre del libro de la vida. Te pueden sacar del libro de la iglesia, pero no te pueden sacar del libro de la vida si eres fiel al Señor. Más bien, los ministros fieles van a ser retirados de la iglesia que se cree tanto y que tiene tanta luz, pero que no la vive. ¿Por qué? Porque les son una espina en la carne, les son una piedrita en el zapato que les molesta. Y los ministros fieles van a quedar fuera de la organización. La otra cosa que nos han hecho creer, primero, de que si te sales de la iglesia adventista estás perdido. Eso no es cierto. Si estás fuera de Cristo estás perdido. La otra cosa que nos han hecho creer es que si nosotros no estamos en la organización, somos apóstatas. Hemos apostatado. Pregunto, ¿cuál era la organización visible en la época de Cristo y los apóstoles? ¿Cuál era la iglesia del Señor, la organización visible? ¿Cuál era? No, en la época de Cristo. El templo de Jerusalén, la iglesia judía, la nación hebrea, ese era el pueblo escogido de Dios. Pregunto,
Cristo estaba dentro de esa organización. ¿Y quién perseguía a los que predicaban de Cristo? Los mismos del pueblo escogido, y los expulsaban de las sinagogas. La historia se repite. Los que defienden la verdad van a ser tratados como apóstatas. Les llamaban esta secta de los nazarenos. Secta. Porque ellos eran el pueblo escogido. No se crean la mentira de que ser independientes de la iglesia es perderse. Se pierde el que es independiente de Cristo, porque Él es la cabeza. Pero si yo estoy unido a Cristo, no me voy a perder. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.